Bien, estamos de regreso en Agenda Pública, conversaciones de actualidad, y ahora vamos a tener la posibilidad de dialogar y analizar en profundidad lo que ha ocurrido con el financiamiento irregular de las campañas políticas. Nos acompaña en esta ocasión Mauricio Daza, que es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal y precisamente abogado querellante en las causas Penta y SQM. Abogado, ¿cómo está? Y gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme, encantado de estar acá. Lo primero que le queríamos preguntar es que usted ha sido crítico respecto de la actuación que ha tenido el Ministerio Público. Y en ese sentido ha señalado, y se lo quiero plantear de manera textual y lo voy a leer, que todo indica que existe un esfuerzo organizado de la Fiscalía con la finalidad de poner término sin esclarecer la verdad de estas redes de corrupción. ¿Sigue planteando y manifestando lo mismo o ha cambiado en algo su visión respecto de este tema? No, yo creo que más que cambiar se ha profundizado. Hay que ver lo que ha ocurrido últimamente con lo que fue el término del caso Penta, por ejemplo, donde existían antecedentes que daban cuenta de una acusación que fue formulada por parte del Ministerio Público, fue presentada ante los tribunales, Sí. y donde se señalaba de que un conjunto de personas iban a ser llevadas a un juicio con cientos de antecedentes que dan cuenta de que aquí hubo un financiamiento ilegal de la política, que esto además se concretó a través del pago de facturas por servicios que nunca se prestaron, y lo más increíble, una cosa que es muy notable en el ámbito de los fenómenos de corrupción, si es que uno lo compara con el resto de los países. Acá las empresas, cuando hacían estos pagos ilegales, trataban de además obtener un descuento tributario a partir de obtener estas facturas, ¿no? Entonces no solamente hacían el aporte ilegal, sino que agarraban estas facturas y las metían en su contabilidad como gasto. Sí. Entonces eso posibilitó que se abrieran aristas, por ejemplo, tributarias, ¿no? en estos casos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? El fiscal Manuel Guerra, en una forma bastante sorpresiva, sin que existiera ningún nuevo antecedente, lo que hizo un día para otro fue señalar, mire, ¿sabe qué? Esto que sostuvimos hace 4 meses, de que había muchos antecedentes, que habían delitos de cohecho y otros muy graves, ya no es así. Y lo que va a ocurrir acá sencillamente es que vamos a llegar a acuerdos con todos los imputados. Y eso empezó con Iván Moreira, después siguió con los señores Delano y Lavín, los dueños del Grupo Penta, y también se extendió a Pablo Wagner, quien fue subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera. Y insisto, esto sin ninguna explicación a vista paciencia de todo el mundo, y sin que hubiera, bueno, por lo menos ninguna explicación razonable, ¿no? Una explicación que sea conforme a las obligaciones del cargo de un fiscal. Entonces acá ya se perdió, yo diría, el pudor para los efectos de garantizar este cierre. Y lo más grave, yo creo que esto va más allá de beneficiar o no a determinadas personas. Acá lo que se obtiene a través de estas conductas es impedir que se esclarezca la verdad de lo sucedido, y a partir de aquello la posibilidad de descartar o establecer responsabilidades criminales. No se quiere abrir esta caja, no se quiere el investigar ni establecer la verdad. Y eso es lo grave, y obviamente es muy dañino para lo que es un Estado de Derecho y la legitimidad de una democracia como la que pretendemos alcanzar a tener. ¿Fue tan claro esta decisión institucional del Ministerio Público de no querer perseverar en estas causas, al parecer, que el fiscal Abbott incluso en su cuenta pública dijo que habían ciudadanos de 2 clases a los cuales no se iba a investigar, a los poderosos por cierto, y que el Ministerio Público tenía que tratarlos con cierta, no sé si cuál fue la palabra, deferencia? Eso ha llevado que incluso haya unas acusaciones contra el fiscal. Bueno, claro, la verdad es que lo de Abbott viene no solamente a partir de lo que fue la cuenta pública, donde lo que sostuvo era que había que tener especial premura o rapidez respecto de casos que involucraban a personas que ejercían posiciones de elección popular, ¿no? Porque eso afectaría la legitimidad de aquello. La verdad que eso no se atiene a lo que deben ser los objetivos de un Ministerio Público independiente, el cual solamente tiene que considerar los antecedentes que puedan existir respecto de un determinado imputado, ¿no? Con prescindencia en la posición de poder político económico que tenga. Y esta aspiración, este ideal, que por lo menos en Chile también está consagrado en la ley, no se cumple con declaraciones como esas. Pero esto viene de antes, cuando Jorge Abbott fue designado, nombrado como fiscal nacional. Al poco andar él da una entrevista donde señala públicamente que aquí las causas sobre, entre comillas, platas políticas debiesen ser acotadas y apuradas.
Acotadas en el fondo significa decir, mire, ¿sabe qué? Lo que hay es lo que es. O sea, respecto de otras empresas que están en la misma posición, no vamos a seguir ahondando. Y apurar es decir, ¿sabe qué? Mire, ya no siga indagando, profundizando las investigaciones, terminémoslos rápido. Y eso obviamente no es propio de los estándares de un Estado de Derecho, ni siquiera bajo las prácticas que uno observa en países de la OCDE. Nosotros siempre tratamos de compararnos, por lo menos económicamente, con este grupo de países que tienen mayores índices de desarrollo, en los cuales Chile ingresó después de varios intentos, ¿no? Sino que comparado con el plano latinoamericano, hay que ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Perú, qué es lo que ocurre en Brasil, qué es lo que está empezando a ocurrir en Argentina, donde los ministerios públicos y los sistemas de persecución criminal, la verdad que no tienen mayores reparos en investigar a fondo a altas autoridades o personas que han asumido esa responsabilidad hace poco y que tienen redes, digamos, en el ámbito político-económico. En Chile parece que eso resulta derechamente imposible. En el caso abogado Penta, la Fiscalía decidió cerrar provisoriamente algunas causas que están vinculadas, por ejemplo, con la campaña de Michelle Bachelet y de Lawrence Goldberg. El argumento acá que planteó en su minuto el fiscal Manuel Guerra es que como no había querella interpuesta por parte del Servicio de Impuesto Interno, ellos no podían continuar con la investigación. ¿Qué opinión le merece ese argumento? ¿Es un argumento válido o no, al final de cuentas? Es una mala excusa, la verdad que es simplemente una explicación para tratar de justificar el que el fiscal Manuel Guerra no quiere hacer su trabajo de verdad cuando se trata de la investigación de causas que se vinculan con el financiamiento ilegal de la política. ¿Y por qué digo esto? Ellos dicen básicamente lo siguiente, mire, acá nos encontramos frente a delitos tributarios. Y si usted no tiene una querella al Servicio de Impuestos Internos, entonces usted no puede avanzar en la investigación de delitos tributarios, no los puede llevar a juicio por lo menos. Bueno, pero el problema es el siguiente. Usted no puede saber si es que tiene delitos tributarios o de otra naturaleza si es que usted previamente no establece qué es lo que sucedió. Exacto. ¿Me entiende? Ese es el tema, porque acá pueden haber ilícitos que vayan mucho más allá de lo tributario, como tráfico de influencias, como delitos de cohecho, porque razonablemente parece extraño que una empresa o un particular le pague a funcionarios públicos dineros que son ilícitos a cambio de nada. Entonces, obviamente, uno debiese establecer esa verdad y a partir de establecerla, entonces usted después define si es que hay solo delitos tributarios y dice, mire, ¿sabe qué? En realidad no hay querella, entonces no presento nada y archivo la causa, o dice, mire, hay muchos más delitos, voy y formalizo y sigo investigación, o derechamente no hay nada y cierro la causa, la sobreseo. El punto es que acá ese orden de los factores no existe, sino lo que se sostiene es, mire, yo no voy a investigar, o sea, no voy a esclarecer la verdad de lo sucedido, no voy a hacer nada, porque hay delitos tributarios. Entonces, es raro, ¿no? Sí. Es colocar los factores de una forma que no es lógica, y esto da cuenta finalmente que, insisto, acá nos llenamos de excusas y de explicaciones para no hacer lo que las instituciones deben hacer. Y en este caso lo que deben hacer es cumplir con su fin constitucional y legal, que es investigar y en su caso perseguir. Y esto con prescindencia de la posición política o económica que tengan las personas involucradas. Y eso es precisamente lo que no está ocurriendo en estas causas. Ante la posición de la Fiscalía y particularmente el parecer del fiscal Abbott, la Corte Suprema declaró admisible un proceso de remoción en contra del fiscal nacional y ya esta semana han estado los alegatos de parte y parte, tanto los acusadores, que son un grupo parlamentario, por negligencia en el ejercicio de las funciones, un poco lo que hemos estado conversando y que pareciera ser que a la ciudadanía y al público en general le parece de todo razonable esta acusación por las propias declaraciones que el fiscal ha realizado. ¿Usted le ve destino a esta acusación en la Corte Suprema de destitución contra el fiscal? ¿Qué cree que va a suceder ahí? A ver, yo creo que en ciertos ámbitos, sobre todo quienes tienen responsabilidades de carácter fiscalizadora, tienen que actuar más que por probabilidades, lo deben hacer por convicciones. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido respecto de la solicitud de destitución de Jorge Abbott. Si uno hiciera un pronóstico, obviamente, las exigencias en términos de el número de votos que se tiene que alcanzar en la Corte Suprema para poder obtener la destitución, bueno, parece un panorama difícil, ¿no?, de lograrlo.
Sin embargo, yo creo que sí hay buenos argumentos para los efectos de que se solicite esta destitución, siendo además el único mecanismo de fiscalización real que tiene la Cámara de Diputados o cualquier otro órgano externo al Ministerio Público para fiscalizar los actos del fiscal nacional. Precisamente, perdón, en relación a esta solicitud de remover al fiscal nacional Jorge Abbott, usted participó en lo que es la redacción del documento, ¿cierto?, del escrito que presentó el Frente Amplio. Yo sé que obviamente esto está en pleno proceso de investigación y tal vez no puede entregar muchos antecedentes en detalle, pero ¿qué nos puede contar, por ejemplo, respecto de cuáles son los antecedentes que permitirían efectivamente que Jorge Abbott sea removido del cargo? Bueno, quiero aclarar que mi participación es más bien tangencial, porque Ya. la verdad que son otros los abogados quienes suscribieron Sí. y están litigando este proceso. La verdad que yo he estado al margen del mismo, ¿ah? Sin embargo, bueno, conozco en algo básicamente este texto, lo he leído, y el texto, bueno, de partida no solamente el Frente Amplio, ¿ah? Yo creo que ese también es un tema que hay que aclarar, son diputados de distintas De otros fuerzas sectores. políticas, Sí. ¿ah? Ahora, ¿qué es lo que se sostiene en este escrito? Básicamente que acá ha habido una negligencia manifiesta por parte de Jorge Abbott en el ejercicio de sus funciones. Y esto se funda en 5 eventos. El primero de ellos tiene que ver con que Jorge Abbott, al momento de postularse como fiscal nacional y dar sus argumentos en el Senado, ¿no? Él fue requerido por parte de varios parlamentarios en cuanto a cuál era el nexo que tenía y tiene, obviamente, con Alfredo Moreno, que en ese momento era el presidente del Banco Penta, que era una de las entidades sujetas a investigación y respecto a la cual existían imputaciones penales. Entonces, ¿qué es lo que iba a ocurrir con eso? Había un ruido ahí, ¿no? Es primo hermano de Alfredo Moreno. Entonces, él dijo en el Senado expresamente de que él se iba a inhabilitar respecto de esta causa, pero no solamente dijo que se iba a inhabilitar de dirigirla como se ha planteado, sino sostuvo de que no iba a intervenir de manera alguna en esta causa. Ahora, resulta que con posterioridad, una vez que asume como fiscal nacional, bueno, sostiene reuniones, primero con el entonces senador Hernán Larraín, para tratar la situación de un imputado del caso Penta, que es Iván Moreira, Sí. lo que involucra obviamente intervenir en el caso. Y por otra parte, también recibe después a abogados de un imputado, Santiago Valdés, en esta causa, conociendo una solicitud concreta que se le hacía a él para los efectos de acumular este caso al caso CQM, ¿no? Que fuera todo esto tramitado muy convenientemente, a mi juicio, por el fiscal Pablo Gómez, quien ha demostrado una especial inexperticia y falta de voluntad y asertividad en la investigación del caso CQM. Y perdón, y es uno de los fiscales bastante cercano también al fiscal nacional Jorge Abbott. Obviamente, él está como fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott fue fiscal regional También de allá. también de la misma zona. Entonces, el punto es que obviamente parece una conducta negligente la de una persona que va formalmente al Senado a decir de que está inhabilitado para intervenir en el caso Penta, y es más, no se va a vincular de manera alguna con el mismo, y esto lo señaló él libremente, para después entonces sostener reuniones donde se trata acerca del caso Penta, se le hacen peticiones, incluso a raíz de una de estas peticiones, Abbott manda oficios a Manuel Guerra para informarse acerca de este caso. Eso no se condice con el tema de, digamos, abstenerse, en los términos que él mismo libremente señaló. Sí. A mi juicio eso es una negligencia manifiesta. ¿Cuáles son los otros puntos? Bueno, hay otro punto que se vincula con la utilización abusiva de sus facultades para perseguir a dirigentes sindicales. Hubo una reunión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo, donde la presidenta de una de las federaciones que existe al interior del Ministerio Público fue a señalar la vulneración de derechos fundamentales dentro de la Fiscalía. Y esto era conocido de Abbott porque de hecho esta misma entidad había presentado un requerimiento a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, Paulina Ruiz, en contra, entre otros, del propio Jorge Abbott, que antes de ser fiscal nacional era el director ejecutivo nacional, que estaba a cargo de la parte administrativa. Sí. Y por lo tanto, él sabía de qué esto se trataba, digamos, finalmente esta vulneración de derechos fundamentales. Bueno, Paulina Ruiz Sales, entrevistada por la televisión, y ella sostiene de que se vulneran los derechos humanos al interior del Ministerio Público. Bueno, a partir de esto empieza una seguidilla de correos electrónicos de Jorge Abbott a esta dirigente,
haciéndole ver su molestia. Hay respuestas también de ella, señalándole que estas denuncias no son nuevas. Y después de todo eso, Jorge Abbott, utilizando sus atribuciones como fiscal nacional, ordena abrir una causa criminal, donde se debía investigar la vulneración de derechos humanos, sin indicar cuáles eran los delitos, las personas que intervinieron, lugares y horas, nada. Y en ese contexto lo que se hace al final en la práctica es seguir una causa en contra de Paulina Ruiz, por los dichos que había expresado ella en su calidad de dirigente sindical y presidenta de la Asociación de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. Entonces, el ocupar esta atribución de poder iniciar causas criminales en su calidad de fiscal nacional, básicamente para poder perseguir a una dirigente sindical por dichos que ha expresado en contra del propio Abbott, obviamente una negligencia manifiesta a lo menos, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones. Y un uso abusivo, obviamente. También hay otro caso laboral vinculado con una tutela laboral que se ganó finalmente por una trabajadora del Ministerio Público, que fue objeto de acosos. Sí. Estos acosos fueron comunicados al fiscal nacional y no hizo nada. Fue a la justicia y la justicia condenó, o sea, estableció la existencia de estos abusos. Y finalmente está el argumento vinculado con esta cuenta pública donde el señor Abbott sostuvo de que había que tener un especial trato, ¿no?, respecto de las personas que tenían cargos de elección popular. Ese es más o menos el panorama. Yo creo de que en términos de los hechos, sin duda que ameritan ser conocidos por parte de la Corte Suprema para los efectos de que se pueda hacer un acto de fiscalización. Esto es muy importante, es la primera vez que el fiscal nacional es sometido a una instancia donde él debe explicar los actos que en su calidad de tal ha realizado. Y eso es bueno para la democracia. Además marca un precedente. Además marca un precedente porque acá no puede ocurrir una situación, un estado en el cual ciertos funcionarios públicos pueden hacer y deshacer como se les antoje bajo una expectativa concreta de que jamás nadie va a poder fiscalizar los actos que ellos ejecutan. Y en ese sentido, insisto, yo creo que acá se le ha colocado mucho dramatismo, algo que debiese ser natural, ¿no? El que los diputados puedan ejercer esta atribución de manera fundada es propio del normal funcionamiento de un Estado de Derecho. Y a esto debemos estar mucho más acostumbrados. Cuando uno entiende, está considerado dentro de la Constitución. Lo voy a llevar a otro tema similar y como usted es especialista en derecho penal, también un grupo de diputados ha llevado adelante una acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema por libertades condicionales que se han dado a prisioneros de Punta Peuco. Y también ha habido esta misma discusión, quizás, que la que se está dando respecto de si los diputados tienen o no, o están poniendo el Estado de Derecho en el límite, en el borde, dañando a la democracia. Salió buena parte de algunos voceros de la Corte Suprema a poner en tela de juicio la capacidad que podían tener parlamentarios de realizar una acusación constitucional por lo obrado en un juicio. ¿Usted qué opinión le merece? Bueno, la verdad que el que los diputados presenten una acusación constitucional en contra de, sea ministro de Estado, sea miembros de un tribunal de justicia superior como la Corte Suprema, de otra de aquellas autoridades que pueden ser objeto de este mecanismo de fiscalización, insisto, no debiese dramatizarse tanto, debiese ser algo normal en el funcionamiento del Estado de Derecho. La posibilidad de presentar acusaciones constitucionales se encuentra contemplada y reglada en la Constitución y las leyes. Entonces decir de que porque se presenta una acusación constitucional se está colocando en riesgo el Estado de Derecho es al revés, pues. Si cuando usted presenta una acusación constitucional en la forma y tramitada en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes, lo que está haciendo es aplicar esa institucionalidad. ¿Hacer funcionar el Estado? Obviamente. Ahora, otro tema tiene que ver con que si hay o no mérito para los efectos de que esta acusación prospere, ¿no? Y esa es otra discusión completamente distinta. Ahora, en ese ámbito acá hay un problema que es un poco más sustantivo. Lo que ha ocurrido normalmente es que respecto a aquellas personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, se les ha aplicado no solamente la normativa interna, sino también legislación internacional suscrita por Chile. Entre otros instrumentos se encuentra el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, que ha sido suscrito por Chile, lo que establece es que para este tipo de condenados, para que se le otorguen beneficios, es necesario cumplir con ciertos elementos que no forman parte de los requisitos que se exigen para delitos comunes.
Y dentro de estos requisitos está haber cumplido 2/3 de la pena, haber colaborado de manera, digamos, continua con las investigaciones de estos ilícitos, mostrar algún tipo de reconocimiento, ¿no? Y de arrepentimiento respecto de estos hechos, ¿no? Nada de lo anterior ha ocurrido respecto de las personas, que eran 5 ex uniformados, que finalmente, o agentes del Estado, que finalmente habían sido condenados por delitos de lesa humanidad y que solicitaron estas libertades condicionales. Entonces, lo que dijo en esta ocasión la segunda sala penal de la Corte Suprema, variando de algún modo la jurisprudencia anterior, digamos los fallos previos, era decir, mire, sabe que acá, mientras no exista una norma interna que contemple estos requisitos de manera expresa, entonces no corresponde que apliquemos directamente el Estatuto de Roma, porque esas normas están básicamente pensadas para otro contexto, ¿no? Para la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, obviamente acá existió una reacción por parte de los familiares de las víctimas, ¿no? Haciendo reclamos en esta materia. Ahora, hay muchos diputados y personeros de la oposición, de la actual oposición, que fueron gobierno hace muy poco, hace menos de un año, ¿no? Y el asunto es que ellos también son responsables, hay un poquito de hipocresía a mi juicio ahí. ¿Y por qué? Porque resulta que hay proyectos de ley en debate en el Congreso que, para poder eliminar cualquier duda en esta materia, lo que hacen es señalar que los requisitos del Estatuto de Roma se aplican a la legislación interna, incorporan más bien los requisitos del Estatuto de Roma a la legislación interna, y con eso ya se acaba el debate. Bueno, ese proyecto de ley está dormido en el Congreso. El gobierno de Michelle Bachelet tenía todas las facultades para colocarle urgencia. Pudo haberle colocado hasta urgencia de discusión inmediata, salía en menos de un mes. No lo hizo. La ley. Oiga, los parlamentarios del entonces gobierno, ¿no? De la ex nueva mayoría, tenían el control de ambas cámaras, o sea, tenían la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. También podrían haberlo aprobado rápidamente. Entonces, perdón, ¿hay un tema por medio de falta de voluntad política o de querer seguir beneficiando a algunos sectores que estuvieron vinculados con el régimen militar? Las dos cosas. Ya. De lado y lado. Acá, a mi juicio, nadie Es responsable. Obviamente, yo creo que existe un justificado mayor reproche respecto a aquellos sectores políticos que de alguna manera tratan de justificar, ya sea con el eufemismo del contexto o cualquier otro, Sí. La violación o vulneración a los derechos humanos, ¿no? Que es inaceptable. Esto tiene que trascender al tema ideológico. Y por eso es que nuestro país está tan al debe en ese sentido. Nuestra sociedad, la verdad que está muy atrás de lo que es el debate y la conciencia que en otras sociedades occidentales más avanzadas existe en el tema de los derechos humanos. En la sala de torturas no hay izquierdas ni derechas, simplemente hay horror y falta de humanidad. Y es eso lo que entonces uno se tiene que enfocar. De hecho, los derechos humanos, una de sus características es que no hay contexto que valga. La vulneración de derechos humanos, la desaparición forzada de personas, la tortura, el asesinato brutal a golpes, la violación a personas que han sido detenidas y se encuentran en centros de detención ilegales. Todo esto a partir de la actuación de personeros del Estado, financiados con fondos públicos inaceptables. Ya sea que esto ocurra en Chile, en una administración, entre comillas, más de derecha, ya sea que ocurra en Hungría, ellos estuvieron décadas, ¿no? Afectados por esto, por regímenes comunistas que eran brutales también. Da lo mismo la ideología, ¿no? Ahí hay un reproche que hacer para quienes tratan de justificar esto, pero ojo, también hay un reproche respecto a aquellas personas que hoy día están, por ejemplo, suscribiendo estas acusaciones constitucionales, que están en su derecho, pero cuando fueron gobierno hace menos de un año, No lo hicieron. no hicieron absolutamente nada, por ejemplo, para que esta normativa fuera ley. Entonces, por eso, acá, digamos, hay dobles estándares en lado y lado. Pareciera ser que se rompió un consenso que había en la sociedad chilena o que estaba medio instalado respecto de la condena transversal a las violaciones de los derechos humanos. Haciendo un paralelo con eso, también parecía haber un cierto consenso en Chile durante un buen periodo, que Chile era un país donde la corrupción era mínima, era bien atacada, era perseguida, y dentro del concierto de la región latinoamericano
Chile no es visto como un país más bien probo por los estudios. Sin embargo, después de los últimos 5 o 10 años, particularmente con los casos de platas políticas, pero sobre todo quizás con el tipo de persecución que ha hecho el Ministerio Público, pareciera que ese consenso también se rompe. Y entonces Chile queda a la misma altura de lo que está sucediendo en Argentina, lo que está sucediendo en Brasil o cualquier otro país, en México. ¿Cuánto daño le hace al país que, por ejemplo, el Ministerio Público no desarrolle todas las investigaciones de la manera en que todos esperamos que lo haga y se permita que, por ejemplo, la corrupción de funcionarios públicos prácticamente no tenga una sanción a la altura de lo que eso significa para la democracia? Bueno, yo creo que el consenso era más o menos artificial, porque el consenso derivaba de las cúpulas. En nuestro país el poder está muy concentrado, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, quienes concentran el poder también tienen la posibilidad de levantar ciertos relatos, ¿no? Y esos relatos van a través de los medios de comunicación, que también por lo general están sumamente concentrados, y entonces se levantan ciertas ideas fuerza. Y la idea fuerza es: sí, Chile no es un país corrupto, nosotros estamos fuera de lo que ocurre en Argentina. Nosotros miramos a los argentinos como, oiga, mire, ese país se lo han robado tanto, son toda una sarta. Exacto. Es que no tienen cómo, porque claro, es demasiada la riqueza. Pero el punto es que decía, oiga, este es un grupo, claro, un grupo de forajidos acá, y nosotros nos miramos como si fuéramos otra cosa. Sí. La verdad que eso no es así. Y también parte de la corrupción era haber levantado, ¿no?, y vendido exitosamente ese discurso durante un periodo de tiempo. Sin embargo, yo creo que el que se revelen estos hechos, ¿no?, el que se coloque un foco de luz en estas redes de corrupción, es un primer paso. Para mejorar, siempre hay que saber que uno está enfermo y tener un buen diagnóstico. Creo que estamos en esa primera etapa. Y por otra parte, también se ha avanzado en ciertas normativas. Se cambió la ley de financiamiento a la política a través de la Comisión Engel, que nace justamente en el contexto del debate público a raíz de estas causas de financiamiento ilegal de la política. Existe ahora un proyecto que aumenta drásticamente las penas por cohecho y además abarca los supuestos para permitir mejores investigaciones. Pero ningún esfuerzo normativo va a ser suficiente, ni va a ser eficaz, si paralelamente no existen personas de carne y hueso, las cuales estén a cargo de las instituciones llamadas a cumplir y hacer cumplir la ley y que tengan el compromiso de realizar esa labor. Lamentablemente eso es lo que hoy día no se ve en Chile. Y los casos de Jorge Abbott, del fiscal Gómez Niá a cargo de SQM, sí, y de Manuel Guerra en Penta son demostrativos de esto. Sin embargo, creo que todavía hay esperanza. La gran mayoría de funcionarios al interior del Ministerio Público y fiscales que no tienen la posibilidad de llegar a altos grados, lamentablemente, porque ellos sí cumplen con su labor, están comprometidos con esta función. Yo lo veo en el caso, por ejemplo, Cascada, donde soy parte, ¿no? Sí. Lo veo también en el caso de Emiliano Arias, respecto de estas causas vinculadas a los abusos, ¿no? Y en muchos otros ámbitos. Entonces estamos frente a también otro grupo de personas, sí, que están resguardando ese fondo ético, por decirlo de alguna manera, al interior del Ministerio Público, y espero que sea una cosa de años de que ellos finalmente pasen al frente y que personas como Abbott, Guerra y Gómez Niá sean simplemente un mal recuerdo. Perdón, abogado, antes de terminar la entrevista, nos queda un minuto muy breve, pero no podemos dejar este tema al margen. Hace un par de días, el director del Servicio de Impuesto Interno, Fernando Barraza, fue ratificado en el cargo por el presidente Sebastián Piñera. Usted incluso ha manifestado que Fernando Barraza es el niño símbolo, sí, ¿cierto?, del acuerdo político que existe para que no se investiguen las causas. ¿Cuánto ha perjudicado la presencia, a su juicio, de Fernando Barraza a la cabeza del Servicio de Impuesto Interno, y si cree que efectivamente el presidente debió haber cambiado? En 30 segundos. Todas las actuaciones que ha realizado Fernando Barraza desde que llega a la dirección del Servicio de Impuestos Internos han sido funcionales para que no se investiguen los hechos relacionados con financiamiento ilegal de la política y finalmente se consagre impunidad en ese ámbito. En ese contexto no se entiende cómo alguien como el presidente Piñera, quien ha sido crítico no solamente de la reforma tributaria del gobierno anterior de Michelle Bachelet, sino también de su implementación, que estaba a cargo del señor Barraza,
finalmente lo termine ratificando. A mi juicio, una hipótesis fuerte para explicar esto es que el señor Barraza da garantías probadas a todos los sectores políticos de que él no va a hacer absolutamente nada para que se profundicen y se investiguen las aristas ya existentes y menos para que se abran nuevas aristas vinculadas al financiamiento transversal e ilegal a la política. Tengo la percepción que este tema va a seguir presente en la democracia chilena, en la sociedad chilena, por lo tanto más adelante es posible que lo vamos a invitar para que conversemos de estas u otras aristas que pudieran surgir. Le agradecemos a nuestra audiencia habernos acompañado en este domingo. Daisy, muchas gracias. Nos despedimos entonces, los esperamos el próximo domingo a las 12 del día aquí en TN Televisión. Sí, que tengan una muy buena semana a todos y recordarles que contamos con la colaboración de la peluquería Sumun, que está ubicada en José Manuel Infante 962 en Providencia. Nos reencontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Así concluimos una nueva edición del programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Nos encontramos todos los domingos de 12 a 13 horas por las pantallas de TNE Televisión y la producción de Casting TV.